Casa uno, José Alberto, donde arranca la historia del zodiaco, la historia individual, donde salimos de una cueva y no sabemos si nos vamos a enfrentar a una bienvenida o a un león o a una nevada o qué va a pasar allá afuera. Y de eso va a mostrarnos un poco ese signo ascendente o esos planetas en la casa uno o ascendente, que nos va a mostrar cómo, qué encontramos en el mundo y también cómo respondemos a eso que encontramos, si eso termina marcando una pauta de vida. Bueno, en la casa uno es, son, son palabras mayores porque es el ascendente, es el por dónde venimos al mundo, es el acto de nacer, es el acto de nacer y que nos encontramos al salir por ese canal vaginal detrás del cual dejamos la casa 12, ¿no? Donde hemos estándonos nosotros mismos y salimos al mundo, ¿no? Entonces es todo este proceso, porque las casas ya sabemos que no son muros de separación impermeables, son muy permeables, son muy osmóticos, ¿no? Y por eso los Gauquelin demostraron aquello que luego nos ha dado tanto que pensar, ¿no? Que un planeta 10 grados antes del medio cielo, 10 grados antes del ascendente, se manifiesta como si estuviera ya en conjunto con el ascendente, ¿no? Que tiene una lógica enorme, ¿no? Porque el ascendente se ha ido moviendo, se va moviendo y el planeta que está después del ascendente, en casa 12, pero después del ascendente, pues es un planeta que ha estado 2 horas en la casa 1, que de alguna manera guarda esa memoria todavía de la casa 1, ¿no? Y lo mismo en la casa 9, cuando están al final de la casa 9, ¿no? Entonces, y por eso ya vemos esta conexión tan profunda que hay entre la casa 12 y la casa 1, ¿no? Entonces la casa 12 es de algún modo cuando el creador dice hágase la vida, ¿no? Y la vida, el acto de creación, la vida emerge del caos prenatal, del caos uterino, y de ese caos emerge la vida, pero en la casa 1 es una vida todavía un poco amorfa, ¿no? Porque claro, viene de un lugar en que no había formas, ¿no? Y salimos al mundo y la casa 1 es muy plástica, es una casa increíblemente plástica, ¿no? Afortunadamente, es decir, que no es como un traje a medida, como una armadura que nos ponen encima al nacer, podemos realmente... Tenemos mucha flexibilidad para trabajar con esa casa 1, ¿no? Si no sería terrible, ¿no? Porque imaginad un acuario ascendente Tauro, ¿no? Es como duro, ¿no? Para un acuario vivir su camino de vida, que es la casa 1, vivir su hábitat. Yo siempre comparo la casa 1 con el parto, ¿no? Cuando un niño nace y se encuentra allí pues con la comadrona, el padre, los hermanos, lo que fuera, ¿no? Antes, cuando las mujeres daban a luz en casa, ¿no? Y es ese hábitat el que de alguna manera va a llevar pegado a la piel, va a llevar pegado a la piel toda su vida, ¿no? Yo siempre digo que la casa 1, yo como vengo de un pueblo de montaña, ahora ya no teníamos borricos, teníamos mulas, y todo esto, ¿no? Y veía siempre los borricos y las mulas con esa nube de moscas alrededor de ellos, que no se despegaba nunca. La casa 1 es la nube de moscas, no se nos despega. Vayamos donde vayamos, ¿no? La gente dice, no, pues mira tal sitio, cambiaré de vida, de marido, de mujer, de profesión, de país y tal. Y es igual, las moscas te van a acompañar. O sea, la casa 1, el hábitat, te va a ir acompañando toda tu vida, ¿no? Y vas a ir encontrando que tu camino, pues si eres un acuario y tienes el ascendente en Tauro, pues va a ser un camino taurino. Ahora, a lo mejor tú no lo aceptas o no quieres aceptarlo, ¿no? Eso es ya otra historia, ¿no? Pero sí, yo lo veo mucho con los acuarianos que llevan muy mal cierto tipo de ascendentes. No, bueno, yo creo que todos llevamos mal cierto tipo de ascendentes, pero los acuarianos, ¿no? Que son tan libres, ellas y ellos, cuando les cae un ascendente así, Tauro, ¿no? O Escorpio, un acuario ascendente Escorpio, imagínate, he conocido varios así, ¿no? Pero
consiguen integrarlo muchas veces, consiguen emanar esa energía acuariana a través de lo escorpiónico, porque es eso. El Casa 1 es el canal, es la modulación que le vamos a dar a nuestra energía personal. Del ascendente es lo primero que nos encontramos cuando salimos de la simbiosis del vientre materno, y el ascendente va a marcar como esa familia que nos espera, o la bienvenida que nos dieron, o el estrés que fue cuando nací. Por ejemplo, si nací con un Saturno o un Capricornio en casa 1, hay como un ambiente de mucha cautela, de mucha de construcción también, ¿sí? Y entonces esto hace que de entrada nos pongamos unas gafas de un tono, de un color. Es como si ponemos unas gafas azules, vamos a ver la vida azul, o rojas, va a ser rojo. Entonces, un poco el ascendente va a mostrar de qué van las gafas con las que estoy observando el mundo que me rodea. Y eso hace que a donde vaya me lleve, porque a donde vaya me voy con esas gafas, y entonces todo lo analizo desde esa óptica y desde esa perspectiva, ¿no? Sí, y no solamente eso, el ascendente funciona en los dos sentidos, es decir, es el color de tus gafas, pero es también lo que la vida te va ofreciendo, el tipo de experiencias que la vida te va ofreciendo, ¿no? Entonces, pues eso, si tú eres un Virgo que te gustaría pues que te dejen en paz, estar tranquilito, haciendo tus cositas y tal, pero tienes el ascendente en Leo, pues bate por jodido, ¿no? Porque claro, ese ascendente en Leo, la vida te va a traer situaciones de algún modo en que te va a obligar a ser central, a ser irradiador, a ser organizador. Claro, Virgo, que nos gusta estar entre bambalinas, no nos gusta ser vistos, porque somos la discreción, es nuestro lema, es nuestro eslogan, ser discretos. Y tal, claro, con el ascendente Leo, pues de repente para que todo el mundo te vea, ¿no? Y tienes que organizarles, o tienes que estar frotándote, rozándote con gente que es carismática, que irradia también, o sea, traes gente solar también a tu vida, ¿no? Y entonces, bueno, pues mejor amigarte con ese camino, ¿no? Que no, o sea, por mucho que le pagues al astrólogo, no te va a poder cambiar el ascendente. Claro. No, podemos hacer operaciones de botox, de implantes, de tal y cual, ¿no? Pero no podemos cambiarnos los planetas de sitio, ni el ascendente de sitio, no hay operaciones estéticas para tu carta natal, lo siento mucho, ¿no? Uno puede resignificarla, puede ver significados que no había visto antes, ¿no? Que es la maravilla de la astrología, que realmente no necesitamos botox, no necesitamos implantes en los glúteos, en las mamas, ni en ningún sitio, porque realmente podemos volver a reinterpretar, a resignificar, a revivir nuestra carta natal y darnos cuenta que hemos sido prisioneros de una falsa interpretación muchas veces. Sí, nos autohipnotizamos mal, creyendo que mucho de la vida se leía desde un lado negativo o difícil, y esa es la magia de la reinterpretación, ¿no? Poder analizar sobre todo lo que pasa con el ascendente, ¿no? Podríamos decir que el ascendente es el camino para llegar al sol, ¿no? Podríamos decir que el ascendente también está marcando como unas herramientas que voy a cultivar en mi vida para poder encender el centro solar propio. Entonces... Sí, el ascendente no es lo que somos, pero es el cómo manifestamos lo que somos. Entonces, claro, es importantísimo, porque es por dónde saco mi sol, ¿no? Un Acuario ascendente Capricornio, pues va de alguna manera a verse constreñido, limitado, cosa que a un Acuario no le gusta, pero va a verse constreñido y limitado a una expresión capricorniana estructurada, fría, fija, inmóvil, jerárquica, de algún modo, ¿no? Va a tener que aprender a manifestarse ese sol acuariano que es abierto, que es disponible a través de lo estructural. O sea que el ascendente es siempre un desafío enorme, siempre un desafío enorme.
pero es también al mismo tiempo yo diría un enorme regalo de los dioses, ¿no? Porque de algún modo te permite modular tu energía de una forma muy diferente a la forma original y te obliga a hacer encaje de bolillos muchas veces, sobre todo pues, ¿no? La gente que tiene el ascendente opuesto al Sol o en cuadratura con el Sol o en semisextil con el Sol, o sea, todos los aspectos, digamos, que son complicados de gestionar. Los que lo tenemos en trígono al Sol, pues es como más fácil, ¿no? Es mucho más fácil ser Virgo Capricornio que ser un Virgo Sagitario, por ejemplo, un Virgo Géminis, ¿no? Ver un poco a nuestra audiencia, el ascendente es el signo zodiacal, esa porción del cielo que está en el oriente en el momento de mi nacimiento. ¿Y por qué el oriente es tan importante? Porque son nuestros 4 puntos cardinales individuales: oriente, occidente, medio cielo y bajo cielo. Esos 4 puntos cardinales van a marcar la pauta de lo que es mi carta natal, mi radix. Y el ascendente se calcula simplemente por la hora que nací en un sitio, esa primera respiración que toma el bebé, que estaba saliendo por el oriente, que estaba amaneciendo, y ese es el signo ascendente. El signo ascendente entonces va a tener algo que se llama la cúspide, que es donde está la línea de donde inicia la casa 1, que va a ser el dueño del ascendente. Pero también, dependiendo de la latitud donde nacimos, el ascendente va a ser pequeño o grande. A veces va a ser muy grande y va a contener 2 o hasta 3 signos dentro. Esto lo que quiere decir es que en la cúspide está el dueño del ascendente y los otros signos también son herramientas que necesito cultivar para aprender a tener una mejor expresión en este plano. Sí, 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 hay mucha confusión con el tema este del ascendente, la casa 1, quién rige, cómo lo rige y todo esto, ¿no? Muchas discusiones muy teóricas. Yo lo que he comprobado es que efectivamente el regente del ascendente, es decir, del este, del punto del este, de algún modo, yo ahí estoy de acuerdo con los astros medievales, es el señor de la carta, tiene una potencia enorme en nuestra carta natal, el regente, el planeta que rige mis ascendentes. Si tienes un ascendente Leo, pues va a ser el Sol; si tienes un ascendente Tauro, pues va a ser Venus, y así sucesivamente, ¿no? Pero también es cierto que, claro, si agarramos una casa 1, como tú decías, ¿no? Alguien que haya nacido en actitudes muy, muy septentrionales o muy meridionales, tenga una casa 1 que ocupe 3 signos, por ejemplo, esto yo lo he visto, ¿no? ¿Qué va a suceder? Bueno, pues sí, su ascendente va a ser ese, el señor de su carta va a ser el que es, pero cuando haya un tránsito, sobre todo los tránsitos larguísimos que hay de Plutón, de Saturno, de Urano y tal, que a lo mejor se tira así 40 años, 30 años transitando por su casa 1, imagínate. Sí que efectivamente va cambiando el sabor y el color, porque claro, el planeta va cambiando de signo y ese signo va a tener otro regente, de algún modo. O sea que no hay que confundir la casa 1 con el ascendente, aunque tienen muchas cosas en común, ¿no? Entonces, lo que es importante es darse cuenta de algo que es común a la astrología y a muchas otras, digamos, artes, ¿no? Es el concepto del el este y el oeste, ¿no? El este, por donde vienen las cosas, por donde viene la vida, que es normal. El sol se levanta por el este, es la vida, y se pone por el oeste. Y pues hay muchas tradiciones que entierran a sus muertos mirando hacia el oeste. Los vikingos los embarcaban en barcos que quemaban, pero los ponían en rumbo hacia el oeste, que teóricamente iban hacia la muerte, hacia el ocaso, ¿no? Y así sucesivamente, o sea que tiene una enorme potencia simbólica la del este, ¿no? Y todo el sistema de casas que nace con el concepto de ascendente-descendente, ¿no? Entonces esto tiene una enorme fuerza simbólica, ¿no? Y luego, fijaros, si estudiamos lo que es el eje 1-7, que es muy importante, el eje 1-7, el eje, la casa 1 es, de algún modo, el camino, nuestro camino de vida, el camino que vamos a seguir. Alguien con un ascendente geminiano pues va a seguir un camino geminiano, es decir, un camino dual. Seguir un camino dual va a tener 2 casas, 2 profesiones, va a vivir en las ciudades, va a tener 2 parejas, ese tipo de cosas, ¿no? Va a tener un camino dual porque Géminis es el llegar a la unidad desde la dualidad, ¿no?
Entonces, el ascendente es qué camino tengo, cuáles son las características energéticas, morfológicas, todo este tipo de cosas, ¿no? Mientras que el descendente es con quién hago este camino, quién me acompaña en este camino, quién me acompaña. Y esto yo siempre recomendaría hacer una meditación andando, es hacer una peregrinación para entender lo que es el ascendente y el descendente. Hagáis, los que estéis en Europa, hagáis el Camino de Santiago. Yo lo he hecho ya varias veces, que es un camino que va de este a oeste. Comienza en el este y termina en el Finisterre, termina en el oeste, ¿no? Y ahí claramente entiendes perfectamente este concepto de ascendente y descendente, ¿no? El ascendente es cuál es tu camino, y el descendente es la gente que te acompaña en ese camino. Es eso, es el camino. El horizonte es el camino. Qué belleza, sí, el ascendente es, me animo a hacer el camino de Santiago, voy, tengo un sentido, un propósito, arranco, y el descendente es con todo lo que me voy encontrando en el camino y con todo lo que termina siendo un equipo, una sinergia, una inside, una, un, un espejo también, porque es que el descendente también termina siendo el espejo donde me reconozco. Sí. Sí, y luego ya hablando de los planetas en la casa 1, es muy interesante, ¿no? Ver que si hay una casa en que los planetas están vivos y se ven, es en la casa 1. Enseguida, cuando alguien tiene Marte, la Luna, que lo hizo Plutón, en la casa 1 lo ves, está ahí, lo lleva pegado, es una de esas moscas, ¿no? Que son elementos, sí, son elementos constantes en la vida de esa persona, ¿no? Alguien que nace con la luna, por ejemplo, luego hablaremos de la luna en la casa 1, lleva pegado en su entorno, en su hábitat, lo femenino. Y eso se ve mucho en los hombres. Los hombres con la luna en la primera casa llevan siempre pegados una mujer. Necesitan llevar pegada una mujer, que puede ser la madre, puede ser lo que sea, pero necesitan tener una luna en su hábitat. Saben vivir sin una luna en su hábitat. Es verdaderamente increíble, ¿no? Igual que si tú tienes a Marte en casa 1, pues vas a estar repartiendo estopa continuamente. Tu vida va a ser un toma y daca, papa, y dices, yo no sé cómo, pero continuamente me veo metido en discusiones, peleas y cosas de estas, o con un poco de suerte lo canalizan y son deportistas, que es por eso da un índice tan alto, ¿no? De Marte en los últimos grados de la casa 12, primeros de la casa 1, ¿no? Es muy sintomático, ¿no? Ver Marte, pero lo lleva siempre pegado, ¿no? A estar allí con Plutón en casa 1. Plutón en casa 1 es terrible. Que sea terrible en el sentido que sea terrible, es que, claro, toda tu vida estás empeñado en procesos de colapso, muerte y resurrección, toda tu vida, desde tu nacimiento. Probablemente ya tu nacimiento estuvo impregnado de ese Plutón, de un colapso, y eso te va a acompañar el resto de tu vida, ¿no? Entonces, yo sé, la astrología puede ayudarnos mucho para saber, bueno, pues esta es una de las moscas que va a estar siempre conmigo, entonces mejor me lo tomo, o sea, lo integro y lo vivo de la mejor manera posible, le saco partido y ya está, porque los planetas en la casa 1 les podemos sacar muchísimo partido, muchísimo partido. Por un lado, fíjate cómo, claro, los planetas ubicados en casa 1 me van a dar el verbo, la acción de cómo expreso mi vehículo con más énfasis. Y viceversa, encontrar quién es el dueño de la cúspide del ascendente, ese regente también me va a mostrar muchos matices del ascendente. Es decir, no sé, si tengo ascendente en Aries, pero mi Marte está en casa 7, ¿sí? Entonces, ahí también el ascendente va a tener un matiz más libriano, con todo y que es muy Aries, ¿sí? O mi Marte como ascendente en Aries está en casa 5, me va a mostrar muy leonino, con una expresión muy creativa.
Y es la forma de describir el ascendente, mirar dónde está ubicado ese planeta regente, en qué signo, en qué casa, y eso va a dar como ese marco, ese molde de lo que es mi ascendente. Mm. Sí, sí, pero no hay que, efectivamente, no hay que subestimar la importancia del regente del ascendente. Es increíble, increíble, porque a veces lo dejamos pasar así, que si el sol, que si la luna, que si el ascendente y tal, pero el regente del ascendente, súper importante. Por eso los antiguos decían que era el señor del tema, claro, porque claro, el ascendente es una influencia enorme, es muy efímera, son 2 horas lo que está el ascendente en un signo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, porque es lo que nos diferencia verdaderamente. Alguien nacido el mismo día que nosotros va a tener la misma carta natal que nosotros, pero no el mismo ascendente y no el mismo sistema de casas. Y eso es ya lo que nos hace completamente diferentes de esa otra persona. Decir, no, mi ascendente es tal, ¿no? Yo lo noto, ¿no? Cuando mi señor Saturno cambia de signo, yo cambio totalmente, me polarizo de otra manera, muy diferente, muy diferente. Ahora que entro en Piscis, pues estoy ya mucho más en un universo mucho más pisciano, totalmente. Y ya me dejan de interesar las cosas acuarianas y tal, y ahora estoy mucho más en lo pisciano, ¿no? Pero es normal, es muy importante seguir dónde va el regente de tu ascendente en cada momento del año. No, ahí estás tocando un punto importante y es dependiendo de qué signo. En el caso de José Alberto, tiene un ascendente en Capricornio. El regente de Capricornio es Saturno. Saturno se demora 2 años y medio a 3 años por signo del zodiaco. Se demoró 2 años y medio en Acuario. Y allí es donde, como estaba diciendo José Alberto, tuvo 2 años y medio muy acuarianos. Y Saturno acaba de ingresar en Piscis, entonces vienen 3 años piscianos para este Virgo, donde lo está llamando Dioniso a las montañas, a bailar y a danzar y a no quedarnos con la estructura pensada, cuadriculada, con cronogramas. Ahí